Ok, vamos a entender un poco el concepto de carga del motor, que se puede relacionar como el esfuerzo que tiene el motor, ¿ok? Pero definen, ¿verdad?, lo que es el torque o par motor, ¿okay? Y quién es el principal elemento que se encarga o para influir en la masa de aire que ingresa al motor, es la mariposa, es el throttle, la mariposa de aceleración, ¿ok? La carga del motor depende principalmente de la mariposa de aceleración, depende del throttle, ¿ok? Para influir en la cantidad de aire que está ingresando al motor, ¿ok? Estos sensores, además de la mariposa, ¿ok?, que permiten determinar la carga del motor. Uno de ellos es el sensor MAF. El sensor MAF, ¿ok?, de flujo de masa de aire, mide la cantidad de aire que está ingresando al motor, ¿ok? Por lo general va localizado entre el filtro de aire y la mariposa de aceleración, tal cual como se ve acá en las fotos, ¿ok? Acá está la mariposa de aceleración, ¿ok? Acá mariposa de aceleración, filtro de aire, y aquí está el sensor MAF, ¿ok? Otro sensor para determinar la carga del motor es el sensor MAP, ¿ok? El sensor MAP mide la presión absoluta del múltiple de admisión, ¿okay?, que es a medida que se acelera, a medida que se abre la mariposa de aceleración, aumenta la presión dentro del múltiple de admisión, ¿okay? Por eso va localizado precisamente en el múltiple o después de la mariposa. Como se puede ver acá en la imagen, está el sensor MAP, que integra también un sensor de temperatura de admisión, ¿okay? Y acá está la mariposa o el sensor TPS, ¿okay? Va después de la mariposa. Acá se ve en este gráfico. ¿Y cómo funcionan estos sensores? A grandes rasgos. O sea, a medida que va entrando, va ingresando aire, gramos de aire hacia el motor, el MAF detecta estos gramos de aire a medida que se mueve la mariposa. Eso también supone un aumento de presión en el múltiple, que ese aumento de presión lo mide precisamente el sensor MAP, que mide la presión absoluta del múltiple de admisión, ¿okay? Recordemos que estos tres sensores, el MAF, el MAP y lo que es el sensor TPS o la posición de la mariposa, sirven para determinar la carga o el esfuerzo que tiene el motor, ¿okay? Acá tenemos un ejemplo de un escáner, ¿okay?, que es muy interesante poder analizar. Tenemos 4 parámetros: la velocidad del motor, engine speed en RPM, el sensor MAF en un valor de gramos por segundo de aire que está ingresando, el sensor MAF también pero en voltaje de señal, y el sensor MAP también como voltaje, ¿okay? Estos valores de la columna 803 RPM, 2.6 gramos por segundo, 1.18 volt o 0.86 volt corresponden, ojo, corresponden a esta línea vertical que se ve. Esa línea vertical es la que está midiendo ese valor instantáneo que vemos ahí. Pero lo interesante es poder analizar este gráfico de un escáner, ¿okay? Veamos qué es lo que ocurre. Acá las revoluciones se mantienen en 803 RPM, pero se acelera. ¿Qué pasa si uno acelera y pisa el acelerador? Aumentan las revoluciones, ¿ok? Si aumentan las revoluciones y se abre la mariposa, eso supone que aumentan los gramos por segundo, aumentan los gramos de aire que ingresan al motor, y por ende el voltaje de señal del sensor MAF también aumenta. Si aumenta la masa de aire o los gramos de aire que están ingresando, aumenta también la presión dentro del múltiple de admisión, por ende el sensor MAP va a aumentar su voltaje, ¿ok? Es decir, este fenómeno se ha reflejado que suben, efectivamente, si aumentan las revoluciones, sube también los gramos de aire, sube el voltaje del MAF y el voltaje del MAP. Cuando desacelera, se suelta el acelerador, bajan las revoluciones, bajan los gramos de aire,
baja el voltaje tanto del MAF como del MAP. ¿Ok? Y ahora va de nuevo, este cliente va de nuevo a acelerar. Se pisa la mariposa de aceleración, está totalmente cerrada. ¿Ok? Se va abriendo la mariposa de aceleración, se va abriendo. Esta apertura de la mariposa, ¿okay?, supone que las revoluciones van a aumentar. ¿Okay? Si aumentan las revoluciones, entra mayor masa, entra mayor cantidad de gramos por segundo de aire. Como aumenta la cantidad de masa de aire, aumenta el voltaje de señal del MAP que envía hacia el computador y aumenta la presión en el múltiple. Estos parámetros de revoluciones, posición de la mariposa, ¿okay?, gramos de aire, tanto en gramos como en voltaje, y la presión dentro del múltiple sirven al computador, sirven al SM para que determine la carga del motor. ¿Okay? A medida que se acelera, va ingresando mayor masa de aire, por ende la presión dentro del múltiple aumenta. ¿Okay? Lo que vemos en este siguiente gráfico de osciloscopio. El TPS o el acelerador está totalmente cerrado, ¿ok? Cerrado, por ende la presión o el voltaje del MAP sensor es baja, ¿ok? Si se acelera a fondo, si haces una aceleración y llevas a la condición WOT, de Wide Open Throttle, mariposa totalmente abierta, sube el voltaje del TPS, ¿ok? Van a subir también la RPM, como vimos, va a subir los gramos de aire por segundo y el MAP también va a incrementar su voltaje. ¿Por qué? Porque aumenta la presión en el múltiple. ¿Okay? Esos son los parámetros cuando nosotros hablamos de carga del motor. Depende de la posición de la mariposa. ¿Okay? Sensor MAF. ¿Okay? Puede incorporar sensor MAF. Puede incorporar sensor MAP. ¿Okay? Puede combinar los dos sensores. ¿Okay? En este sistema utiliza dos sensores y un 9 mariposa electrónica. ¿Okay? Funcionan de esa manera. Suben las revoluciones porque se abre la mariposa, entran más gramos de aire por segundo, por ende más voltaje de señal del MAF, más presión del múltiple, por ende mayor voltaje. Y el computador entiende que está aumentando la carga del motor, el torque. ¿Okay? Por ende inyecta más combustible. Eso es el funcionamiento a grandes rasgos, lo que es la carga del motor.